¿Estáis dispuestos a oír la palabra de Dios esta mañana? Amén. Incluso si les molesta un poco. Hicimos una serie, ¿no?, de Jesús que molesta, ¿no? No penséis que estáis aquí por casualidad. Estáis aquí no para alegrar simplemente vuestros corazones con los cantos y con verse unos a otros y todo eso. Bueno, eso está muy bien, está muy bonito, ¿no? Pero también a veces el Señor nos quiere poner frente a nuestra realidad personal, ¿no crees? Es un ejercicio que tenemos que atrevernos. Será por eso que la gente a veces no quiere venir a la iglesia, no porque se aburren, sino porque a veces la palabra les pone en evidencia y entonces mejor quedarnos tranquilos en casa y taparnos los oídos, ponernos las manos sobre los ojos y callarnos la boca. Eso veremos hoy. Estamos haciendo una serie sobre los salmos y los salmos nos hablan. Por eso los llamamos salmos de vida. No es los salmos que nos dan vida, pero sí son salmos de vida porque nos orientan sobre aquel que nos da la vida. Y hemos visto a través de estos últimos domingos varias facetas de estos salmos, varios mensajes tan directos para nuestras vidas. Y cuando leéis los salmos tenéis que no leerlos así en un momento de rapidez, ¿no? Y tal, es el momento de sentaros, de concentraros sobre lo que está escrito. Y cada salmo tiene en sí mismo un poderoso mensaje, por eso los tenemos en la Biblia y por eso Dios quiso que estuviese en la Biblia. Y estos salmos, pues para nosotros también tienen una relevancia especial para nosotros. Y hemos visto varios de ellos, pero hoy vamos a ver el Salmo 51. ¿Ustedes conocen de qué trata el Salmo 51? Quizás es mucho pedirles, ¿verdad? Pero es un salmo muy, muy directo, ¿no? ¿Quién conoce a David? ¿Sabéis algo de él? ¿Sabéis de quién fue, no? David, por lo menos conocemos la historia del gigante, ¿no? Este jovencito que cogió unas piedras ahí con su onda, no la motocicleta, sino el instrumento este que gira en el aire y que tiró la piedra en la frente de este gigante que se cayó. Y entonces es una historia que se cuenta en la Biblia, pero especialmente les agrade a los niños que la escuchan, porque wow, el pequeñito, ¿no?, que gana al grande, eso siempre cae bien en el corazón de los débiles y de los niños particularmente, ¿no? De los pequeños. Pero bien, no hay necesidad de describir en detalle las hazañas de David, el rey de Israel. La mayoría de los conocemos y las conocen, ¿no? Conocemos sus historias, de la victoria sobre Goliat hasta que se sentara en el trono del rey. Ha pasado muchas cosas en su vida, muchos momentos de grandes éxitos en su carrera. Y desde este pequeño chico adolescente que guardaba las ovejas hasta que llegó a ocupar el trono del rey de Israel, ha pasado muchas etapas en su vida y muchas veces esta historia nos encanta porque a nosotros nos gustan las historias que empiezan con un pobre chico ahí guardado, ¿no? Y que termina ahí arriba de todo. Y entonces por eso la historia de David es un líder carismático, un líder eficaz también. A la vez de esto es un poeta, ¿no? Todo lo que les gusta a las mujeres, ¿no?, de los hombres, ¿no? Es decir, que un hombre fuerte, valiente, guerrero, pero a la vez es poeta, ¿no? Qué lindo suena eso, ¿verdad? Seguramente para ustedes, mujeres, les gustará esto, ¿no? Un guerrero, un gerente, uno que sabe dirigir su vida, que sabe dirigir las cosas. Una trayectoria impecable donde ganó casi todas las batallas a las cuales él se enfrentó. Digo casi. Sin embargo, perdió una. Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? La batalla sobre sí mismo. Ganó todas las batallas en las cuales se enfrentaba en la vida, sin embargo, perdió la batalla sobre sí mismo en un momento dado.
Hay un pequeño lado oscuro en la naturaleza de David que finalmente va a tomar control de su propia vida y le causará mucho dolor. Más dolor que cualquier dolor que hubiera experimentado anteriormente en sus conflictos, en sus batallas, en sus guerras. De repente va a causar un dolor profundo en su corazón. Y a raíz de este triste episodio de su vida experimentó la desesperación, la impotencia, pero también, sobre todo, va a experimentar lo que significa el perdón, la gracia y la redención de Jesús y de Cristo en su vida. En el Salmo 51 vamos a descubrir el corazón de David y por qué fue llamado, sin embargo, al final, el hombre según el corazón de Dios. A pesar de lo que hizo, en lo que había caído en su propia vida, fue llamado el hombre con el corazón de Dios, según el corazón de Dios. Esta serie de meditación sobre los salmos se llama Salmos de Vida y quizás hubiéramos preferido tener salmos que nos hablan de la felicidad, de la victoria, de la alegría. Pues los hay, ¿verdad? Hay salmos ahí que resplenden de fuerzas y los leemos ahí antes de dormir y dormimos tranquilos y todo va bien, ¿no? O por la mañana y nos llenamos de fuego y vamos para la lucha de todos los días. Sin embargo, no podemos nunca llegar a la vida verdadera, ¿saben? Si no pasamos por la experiencia por la cual pasó David. Por eso es muy importante que veamos este Salmo 51. Este Salmo 51 nos habla de este tiempo de derrota personal. No trata de una batalla de guerra, de ataque de enemigo que le viene encima. Hay otros salmos que nos hablan de esto, ¿no? De sus problemas, de sus conflictos con la gente, con las situaciones, con las guerras que tiene, con sus enemigos. Sino hablan de una derrota personal, algo que tuvo que tratar a nivel privado, a nivel personal. Ustedes saben la diferencia que hay entre los conflictos que puedes tener por ahí y vuestros conflictos privados. ¿Saben dónde situarlos? ¿Eh? Pues hoy me gustaría que pudiéramos concentrarnos no sobre los problemas del paro, de la falta de dinero a fin de mes y de este marido que me molesta o de esta mujer que me molesta, yo qué sé, cualquier cosa, o de este vecino, ¿no? Pero que empecéis a buscaros dentro de vosotros, ¿no? Ahí hay conflicto también, ¿saben? Y si no se resuelven estos, tampoco se van a resolver los demás. Por eso es muy importante que tengamos este reflejo esta mañana de atrevernos a mirarnos en un espejo. ¿Estáis dispuestos? El ejercicio puede ser doloroso, pero ¿saben? Sale con una victoria para aquel que quiere hacerlo, que se atreve a hacerlo. Así que no te asustes demasiado de lo que vas a ver cuando te verás a ti mismo. Así empieza este salmo que va dirigido al director del coro. Dice, para el director del coro, para Edu, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Si tenemos este salmo en nuestras Biblias es que el Espíritu Santo quiso que lo tuviéramos como una lección para nuestra propia vida. Entonces vemos como David va a escribir este salmo y se lo va a transmitir al jefe, al grupo de alabanza y dice, mira, esta canción la vamos a cantar, ¿no? En nuestras fiestas, en nuestros momentos de cultos, porque es una experiencia personal que quiero compartir con ustedes. Y entonces el líder de alabanza habrá construido una música sobre este salmo y se habrán cantado todos juntos ahí en momentos puntuales de la vida, para recordar al pueblo de Israel que también de vez en cuando tiene que oponerse delante de Dios de forma desde el más profundo de su propio corazón. Cosas que me gustaría que hiciéramos esta mañana si nos atrevemos. Y si tenemos en esta Biblia este salmo, es que realmente Dios quiere que la tuviéramos como una lección para nuestra vida hoy.
Bueno, conocen la historia de David, supongo por lo menos en parte, algunas cosas sí, algunas cosas no, pero sabemos cómo de joven adolescente fue llamado por el profeta Samuel cuando guardaba las ovejas de su padre. Y fue ungido por el profeta para que fuera rey de Israel. Un adolescente que no sabía nada de estas cosas y tal, simplemente que ya en su corazón tenía tendencia a tener un espíritu que se elevaba hacia Dios, que pedía a Dios el consejo y lo que sea, y de repente un profeta viene y tú vas a ser rey de Israel. Ah, ¿yo? ¿No? Pero bien, y va a levantar el celo en su familia y va a haber tensiones ya desde el comienzo. Sus hermanos le van a criticar, su padre va a decir, pero ¿cómo es posible que habéis cogido el niño más poco agradecido, podemos decir, ¿no? Como decimos aquí, de la familia, ¿no? Hay otros en la familia que me parece que sería mucho más importante, y sin embargo sabemos cómo Samuel eligió por parte de Dios a David. Más tarde, cuando el rey David va a pasar por tormentos, crisis, incluso paranoia, literalmente en su propia vida, el rey Saúl, David va a tener que tocar un instrumento, el arpa, un instrumento dulce de cuerda, ¿no? Para apaciguar los malhumores que tiene este hombre, las crisis de odio y se saltaba ahí y de repente cogía las cosas y los cuchillos y iban volando, ¿no? No sé si le recuerda a algunas personas de aquí, ¿no? Que de repente saltan y todo explota. Bueno, el rey Saúl, era así, pasaba por momentos de paranoia tremenda. Entonces escuchaba música de David y parece ser que se apaciguaba un momento, ¿no? La música pues tranquilizaba al rey y David tocaba el arpa. Conocemos la pelea con Goliat, ¿verdad? No voy a referirme a ella esta mañana, pero bien, es toda una historia extraordinaria. Y esto va a provocar que el pueblo y la gente, de repente a este chiquillo lo van a adular, ¿no? Podemos decir, o le van a tener una fama tremenda, porque las hazañas que ha hecho este chico, de repente el pueblo la va a reconocer y va a decir, wow, si el rey mató a uno, David mató a 10.000, yo qué sé, y se hacían canciones populares cantando las virtudes de David, y entonces eso provocó los celos del rey, que empezó a hacerle la vida imposible, incluso si el rey le había dado a su hija como mujer a David, ¿eh? Y entonces va a haber pelea entre ellos, entre David y su suegro, ¿eh? Y David tendrá que marcharse de la corte, huir, porque su vida estaba en peligro, literalmente, y va a huir con un grupito de personas y se va a refugiar en las montañas, en las cuevas de las montañas. Y tenemos algunos salmos que nos provienen de este tiempo de huida, donde se siente atacado y donde tiene miedo en su vida, donde miedo personal en el fondo de su corazón, naturalmente, porque la situación era bastante peliaguda, ¿no? Saben que es interesante, hay unas 60 referencias en el Antiguo Testamento que nos narran las biografías de David, y 59 de ellas nos lo presentan como un personaje excepcional, fantástico. Y David no solamente fue popular en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, y después en toda la historia, hasta nuestro propio día, se habla de David de una manera extraordinaria. Y el pueblo de Israel, conocéis la bandera, como es de la bandera de los israelitas, tiene una estrella encima de la bandera, y se llama la estrella de David, para decirle que todavía en el espíritu de los israelitas y de mucha gente y de los cristianos, naturalmente, pues tenemos esta imagen de David como el tipo popular, ¿no? El tipo fuerte, maravilloso, el personaje extraordinario de la Biblia, ¿no? Es lo que nos atrae de su historia. Es como un cuento de hadas, ¿no? Que se ha hecho realidad. El chico de condición muy humilde, sin posibilidad de triunfar en la vida, que termina a lo más alto siendo rey.
Es un poco como Ronaldo o como Messi, ¿no? Estos chicos que eran ahí de los barrios pobres y que jugaban al fútbol, casi a veces se les decía, estaban jugando con pelotas de trapos, ¿no? Porque ni siquiera tenían para comprarse una pelota normal, ¿no? Y aprendieron a jugar y todas estas cosas. Y entonces eso nos encanta de ver como poco a poco, con su talento propio, y de repente le empieza una historia extraordinaria con ellos, son contratados y después llegan a lo máximo y son Balón de Oro de repente, y fíjate, ¿no? Qué extraordinario eso. O como el cantante John Lennon de los Beatles, ¿conocen? Era un niño que estaba en un hogar de niños del Ejército de Salvación, Strawberry Field se llamaba, ¿no? Y la canción que él canta, Strawberry Field Forever, habla de su infancia y donde él estuvo recogido por un hogar del Ejército de Salvación, y mira a ver dónde terminó al final, en la fama mundial. Incluso si murió, todo el mundo se recuerda de sus canciones, de él mismo, ¿no? Y eso como si, wow, significa que hay posibilidad para todos nosotros, ¿verdad? De don nadie, de ser un día algo, ¿no? Si bien David va a ocupar el trono, si bien había llegado a lo más alto en su vida, ocurrió algo en su vida que iba a revelar el estado de su corazón, que le iba a poner literalmente frente a la realidad de su vida. Y eso es donde Dios nos quiere llevar, y a veces permite Dios ciertas circunstancias en nuestras vidas para que empecemos a realizar qué es lo que hay ahí dentro. Y leemos entonces, dice, aconteció que en la primavera, cuando empieza a hacer calor, ¿no? Todo va bien, la florecita y todas esas cosas. Y dice el texto, curiosamente, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, es el tiempo donde se ponen en guerra contra los enemigos, pues David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y después de esto sigue. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Aquí no había internet, entonces no podía ir a internet, pero se paseaba por el palacio. Y desde el terrado vio, oh sorpresa, a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer estaba de aspecto muy hermoso. Y David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Y David envió sí. Y David envió mensaje y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Vaya historia. Es digna de cualquier novela venezolana, perdón. Hace calor. Dice que sale a tomar el aire. Y se encuentra con que la ventana de su vecina está abierta y ve en su interior y la ve bañándose. Vamos a tratar de descodificar un poco la esencia de esta escena y lo que ha pasado. ¿Ok? Primero, la situación. Aparentemente esta historia llega por sorpresa. No estaba previsto esto que ocurre. Con muchos acontecimientos en nuestras vidas, nos llega cuando menos lo esperamos. Así es la tentación, ¿no? La gente dice, me llevo por sorpresa. No me lo esperaba. No es mi culpa, ¿no? Como que se me cayó encima porque ¿qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? ¿No? Pero la realidad es otra. David estaba en una situación de peligro en su vida personal. Y es importante descubrir el por qué nos llega la tentación en nuestras vidas.
Usted no se ha tentado nunca, yo lo sé, pero yo sí. ¿Vale? Pero bien, ¿por qué nos llegan estas circunstancias? ¿Por qué somos tentados en nuestras vidas? La Biblia dice que la tentación no es pecado, ¿eh? Eso nos ocurre. Pero ¿por qué nos ocurre? ¿Cuáles son? ¿Dónde estamos? Que quizá no deberíamos de estar. ¿O por qué reaccionamos con ira? O con la huida también muchas veces. Nos escaqueamos, ¿no? Como decía el otro. Se dice aquí, ¿verdad? Así. Te has escaqueado. No te has enfrentado a la situación. O te has respondido con ira, con violencia. ¿Por qué eso? ¿Cuál es la razón? ¿O por qué mientes? ¿Cuál es la razón de todas estas cosas? En el caso de David, aparentemente está saliendo a darse un paseo y ahí no hay nada malo en ello. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, voy a dar un paseo, voy a tomar el aire. Pues no nos está contando más detalles sobre el asunto, ¿no? Pero bien, va a tomar el aire, se va a pasear en su palacio, cosa normal. Nada normal en ello. Algunos comentaron, sin embargo, que se paseaba mientras que otros estaban en el frente de batalla. Puede ser también. Ahí el comienzo de todas las cosas. En el lugar de estar donde tiene que estar, donde los reyes están peleando. Él mandó a las tropas y él se pasea tranquilamente. ¿Puede ser esto? No nos dice exactamente eso la Biblia, no lo sabemos, pero bien, es un comentario que hay que tomar en cuenta. Porque a veces nos metemos en situaciones donde no deberíamos estar, y donde deberíamos estar es en el frente de batalla. Espiritualmente hablando lo entendemos bien. ¿Ok? Bien. Y nada anormal en esto, entonces aparentemente, ¿quién tiene razón pero no lo sabe? Pero va a ver esta mujer, y la va a ver. Y aquí viene la segunda fase. Va a ver qué tipo de interpretación va a hacer con lo que ve. Viene la segunda fase, ¿no? Después de la situación viene la fase de la interpretación. ¿Veo bien lo que estoy viendo? Alguien dijo, la primera mirada no es pecado. La segunda sí. Por eso procura mirar bien la primera vez. Ya, bueno, eso es. Pero viene la tercera fase, que es la fase de la emoción. La fase de la emoción. Lo que veo se transforma en emoción dentro de mí, en un temblor, en sudor, en lujuria, yo qué sé, muchas cosas pasan ahí dentro. Y todavía en este momento tienes el tiempo de decidir si vas a seguir en esta emoción, si la vas a fomentar más o si vas a parar y vas a huir de ellas. Y entonces viene la cuarta posición después. La tercera, después la cuarta está la emoción, la empuja, va a empujar a actuar. Y va a actuar. Entonces él va a preguntar, ¿quién es esta mujer? La respuesta es clara, ¿saben ustedes? Es la hija de, pero también la mujer de Urías, un soldado suyo, una persona importante en su ejército, es su mujer. Aquí no hay equívoco posible. La situación es clara. David sabe lo que hay. Sabe que es la mujer de otro. Y ya David conoce la ley de Dios, obviamente. David conoce todas estas historias del Antiguo Testamento. Y David es muy consciente de lo que va a hacer a partir de ahí. A veces pensamos que era un momento de debilidad. Así que la decisión que va a tomar lo hace no sobre un momento de locura pasajera, sino plenamente consciente de la situación. Esta mujer está casada, es reservada, hizo promesa a su marido promesa hacia ella. Y además esta mujer se encuentra con que no tiene ningún poder en sí mismo porque es mujer en el palacio de un rey que tiene autoridad sobre ella. Y ella no tiene poder de decir no al rey. Eso es terrible, porque entonces el rey se va a convertir en un manipulador
casi podemos decir en un violador de esta mujer. Lo que hace es terrible. Esta mujer lo hace por sumisión al rey, y por eso podemos considerarlo realmente como una violación de parte del rey. Pero incluso si no fuera así, ¿ok? Si no fuera la típica buscona, ¿no? ¿Vale? ¿Sabe de qué estoy hablando? David tuvo en sus manos la decisión personal de llevar a cabo sus impulsos interiores sin control. Y se dejó llevar por sus impulsos, nada más. Y tomó la decisión de acostarse con ella. Así que el problema lo tiene David y no la mujer. Porque siempre decimos, no, es la mujer que le echamos la culpa al otro, ¿no? Pero saben, la historia no termina así. Yo no sé si conoces toda la historia, no la vamos a leer toda, pero simplemente les voy a contar rápidamente. La mujer, después de un tiempo, le hará saber a David que está embarazada. No se sabe si es el segundo mes, tercer mes, pero bien, se lo va a decir. ¡Wow! Y conocemos lo que David va a tramar para encubrir su pecado y su responsabilidad. Tratará de que el marido se acueste con la mujer en la primera vez. Va a decir, marido, ven para acá, te voy a dar un día de permiso. Y lo trae en el palacio. Y le dice, mira, aprovecha, vete con tu mujer y tal, ¿no? Para encubrir la cosa. Y el marido, que es un tipo totalmente recto, dice, no, mi gente está en la batalla y duerme en las escaleras del palacio. Y no va con su mujer, cosa que hubiera podido hacer perfectamente. No, porque la gente está peleando ahí, es mi deber estar ahí, y entonces no voy a aprovecharme de cosas que me son legalmente atribuidas, ¿verdad? Pero que no lo voy a tomar ahora mientras mis amigos están en la pelea y ¡wow! ¡Qué actitud en este hombre!, ¿verdad? Extraordinario. Entonces, como no funcionó la primera vez, lo vuelve a invitar una segunda vez y le invita a su palacio. Le dice, venga, claro, tiene que obedecer las órdenes de su rey. Y viene y dice, mira, te voy a dar un banquete ahí, vamos a festejar esto. Entonces le da de comer y cuando el chico está bien comido y tranquilo, le emborracha. Y cuando bajo el efecto del vino piensa que por fin va a ir a acostarse con su mujer, el hombre, incluso bajo los efectos del vino, dice, no haré tal cosa, la batalla. Entonces el David está ya no sabe qué hacer para arreglar las cosas, ¿verdad? Para tapar su pecado, y terminará, sabemos bien, por mandar a Urías al frente de la batalla para que muera sin protección de parte. Da órdenes a sus soldados de no protegerlo. Déjenlo. O sea que es matarlo de verdad. Así que vemos que hay esta situación. La mujer está embarazada. Interpretación, todo el mundo lo va a saber. Emoción, miedo, vergüenza. Acción, hay que tapar y arreglar a mi manera. Y eso lleva a la muerte. Así que la segunda vez va a pasar lo mismo con Urías. La situación, el problema no está resuelto, no ha funcionado la primera vez. La interpretación, tengo que pasar al plan B. Como decimos aquí, a grandes males, grandes remedios, ¿no? La emoción, una frustración porque no quiere acostarse con su mujer. Él es el culpable de todo. Fíjate, no quiere acostarse con su mujer. El culpable es él al final. Y la acción, lo mandaré al frente y que nadie le proteja. ¿Saben ustedes? Esta combinación de cosas nos ha pasado a todos. Todos pasamos por ello.
Tanta gente han sucumbido a sus instintos más bajos. En el lugar de reconocerlo, se separaron de sus esposas, se volvieron a casar después y al final todo está arreglado. Todo está arregladito. Hemos salido del problema más o menos bien y todo tranquilo. Entonces se va a instalar un periodo de statu quo, ¿no? Como que nadie se mueve, de tranquilidad aparente, perdón. De tranquilidad, no pasa nada, la gente está más o menos contenta, incluso seguimos yendo a la iglesia, seguimos como nada hubiera pasado y todo va tranquilo. Y uno se puede preguntar, ¿y dónde estaba Dios en esto? ¿Dónde estaba Dios en todo este proceso? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Y por qué Dios no le puso el puño encima de la cabeza de repente, no? Sabemos que David tomará a Betseba por mujer, arreglará la situación, el tiempo pasa, un par de meses, el bebé nace también, y se establece una situación clásica en la vida de los que pasan por ello. Tranquilo. El tiempo disimulará todo, hará desaparecer todo esto. Porque lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Termina el capítulo. Una frase sencilla, una pequeña frase, ¿verdad? No de repente cayeron los rayos del cielo y empezaron a tocar a David y a sacudirle. No, simplemente una frase ahí. ¿Saben ustedes? No le gusta a Dios esto. No está bien delante de Dios esto. Y aquí tenemos los 3 modos de la sabiduría. ¿Conocen estos 3 modos? ¿Habéis visto eso, no? Es un poco oriental, pero bien. El primero se tapa el centro, en este caso. Se tapa los ojos, el segundo los oídos y el tercero la boca. Eso es la sabiduría moderna. Cosas que no quiero y debo ver en mi vida, otras que no quiero oír, otras que no quiero decir. Ver, oír y decir son las 3 cosas que deberían ser de nosotros sabios, y sin embargo nos tapamos los ojos, nos tapamos los oídos y no decimos nada. En nuestro ministerio de ayuda a las personas somos llevados a poner a la gente frente a su realidad. ¿Y qué significa eso? Significa exactamente lo contrario. Les decía a las personas, sabes, hay cosas que tienes que ver en tu vida. Y déjate de hacer el ciego sobre tu situación. Como no vea, no podrás cambiar. Hay cosas que debes de oír. Consejo honesto, palabra de Dios en tu vida. Y si sigues tapándote los oídos, no podrás cambiar nunca. Y hay cosas que tienes que confesar. En el caso de David, el capitán de su ejército, Joab, que hemos visto antes, sabía muy bien lo que le ha pasado. ¿Cómo que no lo iba a saber? Si obedeció las órdenes. Y probablemente todas estas personas que le rodeaban en el palacio también lo sabían. Porque lo que ha pasado no pasa desapercibido, a pesar de que David aparentemente lo ha cubierto todo. Y entonces hay una especie de murmuración en el fondo y todo esto. Pero ¿qué pasa? Que la gente ¿de acuerdo? 3 monitos. 3 monitos. No quiere ver, ni quiere oír, ni quiere hablar. Hasta el día que Dios va a intervenir y va a decir, y Dios va a enviar un profeta. ¿Sabes lo que significa un profeta? Un profeta no es lo que te dice el futuro, así, no. El profeta es aquel que habla de parte de Dios. Un predicador. Una persona que va a decir, mira, Dios dice esto. Y entonces
le va a decir en otras palabras, ¿sabes qué? Dios ha visto. Dios te habla y ahora a ti de confesar. Simplemente eso. Lo contrario. Y vamos más allá. Dice, conocemos como Natán entregó su mensaje. Hasta que le dijo, este hombre eres tú. Dice, entonces Natán dijo a David, Natán es el profeta, dijo a David, tú eres aquel hombre. Porque le contó una historia de ovejitas, de que habían sido matadas, en fin, todas estas cosas. Y al final David se enfurece y dice, ¿cómo es posible que un hombre así haga parte de mi corte, no? Como que Natán le abrió los ojos en este momento, o el Espíritu de Dios le abrió los ojos. Y dijo, Natán dice, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. He actuado en tu vida, ¿verdad? Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y a las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. O sea que el problema no era la falta de, ¿no? Y dice, porque has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Wow. Los que andan en pecado parece que son ciegos, no oyen y no confiesan, pero en el interior de ellos hay una insatisfacción. Por más creyente que seas, hay una falta de gozo, una falta de paz verdadera en los que han cubierto su pecado o que viven de forma así. Es necesaria una toma de conciencia sobre esta realidad. Así que, ¿cuál es el verdadero problema de David? San Agustín va a responder a ello, va a decir estas cosas. Nuestro principal problema es que el corazón humano ignora a Dios, intenta elevarse a sí mismo, busca el placer y termina por avilirse. Es tremendo. Después dice otro escritor, un escritor ruso que se llama Dostoyevsky. Habéis oído hablar de él, pero era un cristiano ruso bajo la dictadura de los comunistas. Él escribió eso. El hombre que se miente a sí mismo escucha sus propias mentiras. Llega al punto donde ya no distingue la verdad de la mentira y así pierde el respeto a sí mismo y a los demás. También tenemos el escrito de un famoso teólogo que se llama Carl Jung. Vive todavía la fuerza de la tentación no se sitúa en el poder del tentador o una situación, sino en la debilidad de la persona tentada. La raíz del problema no es la fuerza de la tentación, sino tu propia debilidad. ¿De acuerdo? Dice así, el pecado es un poder que proviene del enemigo, que estimula el pensamiento y el espíritu del hombre hacia una decisión destructora. Así que el problema no viene del exterior, sino del interior. El poder de la tentación viene de nuestra flaqueza interior. Cuando nos tapamos los ojos, los oídos y la boca sobre esta flaqueza interior, entramos en pleno peligro. Y la historia de Betsabé y David solo pone en evidencia la flaqueza del corazón de David, incluso en esta posición tan extraordinaria donde había llegado. A pesar de las hazañas que había cometido y hecho en su vida tan extraordinaria, él tenía un problema de corazón en su interior. Este problema se llama pecado. Pecado, ¿sí? ¿Sabes? Cuando hablamos de pecado, el mundo puede hacer exactamente como los tres monitos. Se tapan los oídos, los ojos y se enmudece. El pecado es primero espiritual, es decir, que viene en el fondo de nuestro espíritu. Estamos separados de Dios, dice, por ello, y no tenemos contacto con Dios por culpa del pecado. Es universal, está por todas partes, pero ante todo es personal. Se encuentra en nosotros y hace parte de nuestra naturaleza. ¿Y cuál es su influencia en nosotros? Su influencia está en todas las áreas. Y vemos primero la influencia. El pecado, ¿qué hace? Entenebrece la inteligencia. Si lees Efesios, les digo porque no está escrito, dice,
Dice Efesios, Pablo a los Efesios, dice, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andáis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ve que es ahí que funciona mal, entenebrecido en su entendimiento, excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Segunda cosa que hace el pecado en nosotros, endurece nuestro corazón. Dice el texto así en Efesios 18, 19, 4, 18 y 19, dice así: y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto se compruebe muy bien, especialmente cuando se trata del pecado sexual. Parece que los que viven en adulterio son completamente ciegos, endurecidos. Y de repente les parece totalmente normal lo que están haciendo. ¿Usted de acuerdo conmigo? Así es. Sí, porque entra en una dicotomía en sus vidas donde todo les parece normal y han tapado eso, se han cegado los ojos y no quieren reconocer que lo que están haciendo está mal. Y lo peor es que muchos cristianos nos acostumbramos tanto a ello que finalmente dicen, bueno, pues no pasa nada. Y a veces los aplaudimos al final. Llegamos a ser insensibles, es terrible esto. Y después hay una debilidad de voluntad, ¿saben? Dice aquí, en Romanos 7, 14 a 17, dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Dice Pablo, wow. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, esto hago. Así que hay una constatación por parte de Pablo de una especie de fatalidad, ¿no? Dice, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me sacará esto? Termina Pablo, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? ¿Quién me librará de esta naturaleza? ¿Quién me hará el favor de sacarme de ahí? Es una exclamación tremenda de fatalidad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Dice, y termina diciendo algo extraordinario, que tenemos que clamar a gran voz. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el otro, con la carne, a la ley del pecado. Se cuenta una historia. Un europeo y un sudamericano, vamos a decir de esta manera, para no poner países concretos. Cuando un europeo va con su coche y empieza a entender que hay un ruido raro en el coche, ¿no? ¿Qué hace? Para el coche, coge el móvil, llama al seguro, dice, por favor, ¿puedes venir a verificar mi coche? Hay que solucionar este problema. Espera un momento, viene el seguro, lo coge, lo lleva al taller y lo repara. Cuando el sudamericano viene y va, hay un ruido en mi coche, ¿qué hace? Pone la radio más fuerte. Sube el volumen de la radio. El problema de David es un poco eso. Ay, tengo un problema ahí, tengo un sentimiento un poco... Sigo adelante. ¿Cuántos nos decimos eso? Tocados por Dios, por su Espíritu Santo, hemos subido el volumen de la radio para que no nos moleste más. Y pensamos haber arreglado el problema. Y eso le dicen todos los psicólogos. Eso lo dirán todos los consejeros de este mundo. Oh, si tienes un arrepentimiento en tu corazón, si te sientes mal en tu corazón, olvídate, emborráchate más. Vete por ahí, toma una semana de vacaciones. ¿No es así como responde el mundo? Dios nos quiere llevar al punto de la cuestión para sanarnos, ¿no creéis? Nos quiere arreglar el problema que tenemos en nuestro corazón, ¿saben? Y vamos a rápidamente ver eso en el Salmo 51 para terminar, porque tenemos que volver a este Salmo, porque este Salmo nos da las pautas a seguir, literalmente, qué es lo que hizo David para salir adelante después. Y lo va a traducir en un salmo, en un canto fantástico, y dirá eso, el primer paso.
Estos son los 3 pasos: el reconocimiento, el arrepentimiento y el renacimiento. 3 cosas: reconocerlo. El primer paso dirá: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David no se refiere a la mujer, ni a Urías, ni al otro. Primero se orienta delante de Dios: contra ti he pecado. Yo reconozco en el fondo de mi corazón que he pecado contra ti. Eso es extraordinario. El primer paso que uno tiene que reconocer y ver la situación enfrente, en su propia vida. Yo, mi vida, he pecado contra ti. Eso lo dice también Juan. Lo dirá en la primera de Juan. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Vivimos en un mundo de mentira. Es el momento de reconocerlo. Después dirá otro. Segundo paso, el arrepentimiento. ¿Qué significa? David va a escribir esto con sus palabras. Dirá: ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¡Wow! Se va a concentrar y va a pedir a Dios realmente que le cubra con su misericordia. La misericordia es un favor inmerecido. ¿Entendéis eso? No dice: no, porque al final no fui tan malo. Dice: no, me merezco la muerte, me merezco tu castigo, me merezco... Pero Señor, que tu misericordia venga sobre mí. Y eso es fantástico. Hay un reconocimiento de su pecado. De repente Dios le abre los ojos sobre su situación. Y la única cosa que puede hacer es decir: Señor, que tu misericordia venga sobre mí, porque yo no tengo otra solución. Ahí está. Así que hay un arrepentimiento genuino que dice así: esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. Pide restauración, y es una confesión de su boca delante de Dios. Él va a decir: Señor, es lo que quiero. Quiero que realmente te apartes de mis pecados y me restauras. Hagas de mí una persona limpia de nuevo, otra vez. Hay un reconocimiento de este pecado. No solo un sentimiento de pena. ¿Saben? Hay mucha gente que dice: yo me he arrepentido. ¿Por qué? Porque mi pecado me ha causado muchos problemas. Fíjate, mi marido se fue. O mi mujer se marchó. ¿No? Entonces, para recuperar a su mujer, me arrepiento. ¿Por qué? Porque las consecuencias me molestan. Pero no porque ha pecado contra Dios. El verdadero arrepentimiento no es un sentimiento de pena por lo que nos ha ocurrido, pero un sentimiento de: he ofendido a Dios. ¡Wow! El verdadero arrepentimiento lleva también a la confesión. Y Juan va a decirlo también: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y eso es, la confesión es el reconocimiento hablado de la falta. Que sea en presencia de alguien o simplemente delante de Dios, es reconocer tácitamente. Yo no sé si una vez te has puesto delante de Dios y dices: mira, Señor, reconozco, he hecho esto y sé que no te agrada. Vete en el Teide si quieres, donde no hay nadie, y grita al Señor: Señor, lo reconozco, pero reconozco. Y confiésalo con tu boca. Y si el Señor dice: bueno, sería bueno que lo digas al pastor, pues vete al pastor, o a la pastora, o vete a este, o vete al otro, da igual. Y después viene la contrición. De wow, la contrición, ¿qué significa eso, no? Parece muy católico eso, ¿no? No. Lo que agrada a Dios es un reconocimiento profundo y un quebrantamiento de corazón. ¿Saben? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, dice. El corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Lo dice en el Salmo también.
La vida moderna, la sociología moderna, huye de esta experiencia. Sin embargo, Santiago lo dice también en su libro. Dice así: afligíos, lamentaos y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él, ¿qué hará? Os exaltará. ¿Sabes cómo empieza este pasaje de Santiago? Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y después dice: limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentaos y llorad, etcétera, etcétera, etcétera. Acércate a Dios y empieza a quebrantarte delante de Dios. Dice: y Él os exaltará. Entonces vendrá el renacimiento en tu vida. La nueva vida entrará en ti. Y es lo que pasó con David. Ahora Dios va a renovar a David. Y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Y después dice otra vez, sigue: restitúyame el gozo de tu salvación. ¿Habéis una vez gozado de la salvación de Cristo en vuestras vidas? ¿Sabéis lo que significa eso? Cuando uno realmente hace el primer paso con Dios y dice: Señor, me arrepiento, yo te creo que tú has dado tu vida por mí en la cruz, y recibe el Espíritu Santo, y le entra un gozo tremendo, una paz maravillosa en su corazón. Es una experiencia magnífica. Pues esta experiencia tiene que ser una experiencia renovada continuamente. No es una experiencia que uno ha tenido un día, cuando tenía 22 años, pasado por esa experiencia. Pero entonces, no, dice ahí, ¿no? Y por eso dice: restitúyame el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¡Wow! Qué extraordinario, que vuelta de la tortilla, como dice el otro, ¿no? Ahora Dios va a renovar a David. Alguien dijo que el pecado en nosotros es como una basura. Hay que sacarlas toda la semana. La basura no se saca un día y después se acabó, no hace falta más. Porque empieza a oler, ¿no crees? Con el tiempo. Lo que le pasó a David es la típica experiencia de la persona que hace tiempo que está con el Señor. ¿Sí? La persona que a través de los cultos, domingo tras domingo, oyendo y oyendo, se ha blindado a la palabra de Dios. ¿No crees? Se hizo insensible. Poco a poco oye todos los domingos cosas, incluso como el mismo pastor, la misma voz, ¿no? Cuando hay un pastor nuevo, a veces sí se presta un poco más de atención, pero cuando es el mismo pastor de todos los domingos, ¡oh, wow! ¿Entendéis? Entonces pasan los años y uno, un tatuco, y termina por hacer lo mismo. No oye nada, no ve nada, y no dice nada ya, porque no tiene nada que decir. Cuando el Edu dice: a ver si alguien va a testificar de Cristo en su vida y no sé qué. Sí, los cristianos adultos somos particularmente expuestos al endurecimiento, al cerrar los ojos, al dejar de oír, a estar expuesto al conformismo espiritual en nuestras vidas. Vamos a terminar. Tenemos que confrontarnos al pecado en nuestras vidas. El pecado nos embrutece, pero nos endormece también. Y Dios sí ve, Dios oye y Dios declara. No sé lo que te habrá declarado a ti esta mañana, pero también puedes reaccionar y decir: pues voy a oír, voy a confesar, voy a dejarme transformar. Porque